Hola, hola, bendiciones para todos. Quien les saluda, su hermano Samuel Vargas, pastor del Ministerio Evangelístico Caminando con Cristo, ubicado en Venezuela, Chichiriviche. Y el día de hoy me dispongo a trazar una enseñanza que lleva como título La monotonía espiritual, parálisis y estancamiento de la iglesia. La monotonía espiritual, parálisis y estancamiento de la iglesia. Vamos a hablar sobre ese tema el día de hoy, haciendo un desarrollo tipo estudio a este mensaje, ya que he preparado este mensaje para mis líderes allá en Venezuela, el liderazgo de la iglesia, pero que también el Espíritu Santo me hace sentir que debo compartir este mensaje, porque es un mensaje bastante consolidado, conforme a la gracia que Dios ha puesto en mí, para hablarle a aquellas personas que necesitan entrar en otro nivel espiritual de vida en Cristo Jesús, y para que puedan ejercer su ministerio de una manera más eficaz y productiva en cuanto a la voluntad perfecta y agradable de Dios con ellos. Analizando este punto, este nombre de este tema llamado monotonía espiritual, la monotonía, el significado de la palabra monotonía, dice que es uniformidad de tono o de entonación. En un ejemplo ponen aquí diciendo, dice, la monotonía de la voz del orador acabó durmiendo a la iglesia, perdón, a la audiencia. Vamos a hablar de la iglesia, pero en este caso el diccionario dice, acabó durmiendo a la audiencia. Y en la segunda interpretación dice, falta de variedad que produce aburrimiento o cansancio. Entonces, la monotonía es algo que produce algo malo, negativo en el hombre. Y muchas veces esta monotonía ha tomado forma espiritual para hacer estrago dentro de la iglesia, para provocar cosas negativas dentro de la iglesia. En este caso, la monotonía es tan destructiva, espiritualmente hablando, que paraliza la iglesia, estanca la iglesia, no deja que la gloria de Dios se manifieste, no deja que la gloria de Dios se mueve, sino que convierte el evangelio de Cristo, el evangelio de poder, el evangelio de gracia, de salvación, de vida eterna, lo convierte en una religión vacía, hueca y estancada. Pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante de este tema. Y para hablar este tema, quiero comenzar hablando de lo que es la grandeza del Dios invisible. La grandeza de sus designios, de su sabiduría y de su poder. Esta grandeza está por encima de todo conocimiento humano. Y quiero leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, versos 33 al 36, donde dice la Biblia. Vamos a leer Romanos 11, 33, perdón. Dice, oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En otra versión, Reina Valera 1909 dice, oh profundidades las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y cambia la palabra insondable, la cambia por cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Este texto deja claro que la sabiduría de Dios, las riquezas de la sabiduría de Dios no puede ser entendida, comprendida por la sabiduría del hombre. Para poder entender a Dios tenemos que tener dentro de nosotros el Espíritu de Dios que nos ayude a entender, nos dé entendimiento de las profundidades, de las grandezas, de las riquezas, de la sabiduría de Dios. Pero si no tenemos al Espíritu de Dios, y si el Espíritu de Dios no nos ayuda a entender esto, no podemos comprenderlo. Aquí hay una nota pendiente y dice, la sabiduría de Dios y su entendimiento va por encima del razonamiento humano, al punto que nadie en lo natural o sabiduría humana puede entender.
Y si en algo pudiera agregar, esto lo hago yo desde mi persona, me atrevería a decir que la corriente de Dios, su mover y su forma de operar, siempre es contraria a las corrientes de los hombres. Y no solo del hombre pecador o carnal, que es lo que mayormente nosotros pensamos, sino más bien al hombre natural o religioso. Muchas veces la religión va en contra de la sabiduría, de la justicia y del reino de Dios. Y esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en este tema. Vamos a ver un poco qué nos dice la Biblia acerca de lo que es la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:21 dice: ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría. O sea, no conocieron a Dios por medio de la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Añado, del Evangelio. Dice, por la locura de la predicación. ¿Pero qué predicamos nosotros? El Evangelio de Cristo, que para muchos es locura. Esto es para el hombre pecador, para el hombre que se cree sabio en su propia opinión. Esto habla para los hombres del mundo, que no creen que Dios puede salvar a la humanidad por la predicación del Evangelio. Pero también nos habla a la iglesia de Cristo. También le habla al hombre natural que está dentro de la iglesia. Dice, en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, hablando Pablo acerca de los hombres naturales que están dentro de nosotros o alrededor de nosotros, entre nosotros, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En otra versión dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras. Así como es locura para el que no conoce a Cristo, el mover de Dios, muchas veces también es locura para aquellos que están dentro de la iglesia, pero que aún no han entendido que el mover de Dios no es en la naturaleza del hombre, sino en las cosas que son del Espíritu Santo, que es por el Espíritu Santo. Y dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y la otra versión dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La pregunta que podríamos nosotros llegarnos a hacer es, ¿hay cristianos naturales o carnales? Y si lo llevamos a la palabra de Dios, he tomado 3 ejemplos. Primer ejemplo, Tomás, Juan capítulo 20, verso 24 al 25. Tomás dice que si no mete su mano en su costado no cree, porque Tomás estaba como un cristiano natural, no estaba en fe, no estaba como un cristiano espiritual, sino que se había dejado arrastrar por la naturaleza humana. Él dice, no, si yo no meto mi mano en su costado, no creo que ha resucitado. El apóstol Pedro, en Mateo capítulo 16, verso 23, después de caminar con Jesús y andar con Jesús, dice que Jesús le reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque la sabiduría que revela Pedro en esta ocasión es una sabiduría carnal y diabólica. Por eso Jesús lo exhorta a Pedro, porque por un momento se dejó arrastrar por la carne, por la naturaleza de la carne. Ahora, los fariseos, en Mateo capítulo 12, verso 34, los fariseos, Mateo 12, 34, vamos a leerlo para que usted entienda un poco acerca de lo que estamos hablando. Mateo capítulo 12, verso 34, dice, Juan el Bautista le dice a los fariseos de la siguiente manera, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Generación de víboras. Este es otro texto. Y esto lo habló Jesús en contra de los fariseos, de los religiosos del tiempo. Pero el texto que hago referencia también es en el libro de Juan, donde Juan está bautizando y los fariseos
vienen a su bautismo en masa, vienen muchos fariseos a su bautismo, y Juan el Bautista le dice: generación de víboras, le vuelve a decir generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y le dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no anden en la carne, no anden en los pensamientos naturales, sino que comiencen a ser transformados por el Espíritu para que puedan producir frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen justificarse diciendo que Abraham es su padre, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Quiere decir que los religiosos de aquel tiempo, los fariseos y los escribas, podían ser transformados por Dios, pero no quisieron ser transformados por Dios. Pedro podía haber mantenido un nivel espiritual, pero se dejó usar por el diablo. Tomás se dejó usar por la incredulidad. Y es que Jesús se los dijo a ellos claramente allá en la montaña cuando estaban orando. Les dijo: oren y velen para que no caigan en tentación. Porque tenemos una batalla entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Y si nosotros no andamos en el espíritu, no buscamos las cosas que son del espíritu, la carne va a tomar más fuerza. Y es allí donde la carne va a vencer al hombre espiritual. El ser espiritual, aquí es una nota, el ser espiritual no es una posición definida mientras estemos en este cuerpo de pecado. Por eso debemos velar y renovarnos cada día en el espíritu de nuestra mente. Debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. O sea, no es que somos angelicales ni espirituales. Nosotros somos gente que podemos fallar en cualquier momento, que podemos meter la pata, como decimos comúnmente los venezolanos, hasta el fondo, que podemos cometer grandes errores, pero si nosotros velamos y oramos, tal vez vamos a cometer errores, pero no vamos a cometer tantos errores. Por eso debemos andar en el espíritu, buscar las cosas de arriba, para que de alguna forma se nos salga el hombre espiritual que llevamos por dentro. Cuando Pedro se le salió el hombre carnal, pero también se le salió el hombre espiritual, cuando Jesús le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dijo: oye Pedro, te felicito, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que Jesús, el Espíritu Santo, tomó cabida en el corazón de Pedro para revelarle las cosas que son espirituales. Y si el Espíritu Santo no toma cabida en nuestros corazones y no somos renovados, no podemos entender las cosas que son del Espíritu. Por eso Efesios 4:23 dice: y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Colosenses 3:10 dice: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y Gálatas capítulo 5 verso 16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. En otra versión dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces aquí dice: el andar en el espíritu es un día a día. Es preparar nuestros sentidos, emociones, sentimiento y voluntad para llevarlos cautivos en obediencia a Jesús y a su palabra. No es cuestión de ser espiritual, es cuestión de ser espiritual día a día. Es cuestión de levantarnos en la mañana, revestirnos con la armadura del Espíritu Santo, tomar posición dentro de la palabra de Dios, comenzar a proclamar el avivamiento del Espíritu Santo en nosotros, para comenzar a hacer la voluntad del Padre y para comenzar a someter todo aquello que no venga de parte de Dios. La Biblia dice que debemos derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Y esto es un día a día. Un día a día debemos revestirnos de la gloria del Señor. Si nosotros no estamos conectados con Dios, no podemos recibir la dirección del Espíritu Santo para el día que nos toca vivir. Porque cada día es un mover de Dios nuevo. Cada día es una dirección de Dios nueva. Por eso es que Dios no lo podemos encerrar en una monotonía espiritual, enfrascarlo en una religión, porque Dios no puede ser encerrado en doctrinas de hombre, ni encerrado en una religión vacía, sino que tiene que Dios moverse en medio de nosotros para darnos una dirección clara y llevarnos al cumplimiento de su voluntad.
Dice aquí, el mover de Dios siempre ha alterado las costumbres y protocolos y formas de doctrinas de los hombres para establecer su voluntad. En ejemplo, Lucas capítulo 13, verso 10. Lucas 13, 10 dice, del 1 al 10, dice, Jesús sana en sábado a una mujer encorvada. Y me llama la atención, quiero leer un poco aquí esta escritura, porque dice así, fíjense, dice, un sábado Jesús estaba enseñando en la sinagoga, y estaba allí una mujer por causa de un demonio, llevaba 18 años enferma, andaba encorvada, y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ellas y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga o el pastor de la iglesia en este momento, dirigiéndose a la gente, le dijo, hay 6 días en que puedes trabajar, así que vengan esos días para ser sanados. Viendo esta escritura, me sorprendo de lo que puede llegar a hacer el hombre con las cosas de Dios. O llegar a creer que puede hacer con las cosas de Dios. Dice, la religión lo tenía todo controlado, aún los días de milagros. Y esto me dan a mí ganas de reír. Y aquí me río en esta nota. Porque ellos controlaban todo y le decían a la gente que vinieran otros días para ser sanados. O sea, que ellos estaban controlando el mover de milagro de Dios. Aunque ya habían pasado 18 años que no habían ocurrido un milagro en esa congregación o en esa sinagoga, ellos sacaron excusas para decirle a la gente que ese día no se podía sanar a nadie, cuando Jesús ese día había traído un milagro de sanidad sobre aquella mujer. Es que nosotros cuando estamos en este círculo de la religión, cuando entramos en esta monotonía espiritual, tratamos de controlar, tratamos de hacer y deshacer dentro del reino de Dios según nuestra voluntad y no según la voluntad de Dios. Y eso pasó, y eso hace muchos años pasó, y eso está pasando hoy en día dentro de la iglesia. Nosotros tratamos de controlar a Dios, hacemos protocolos religiosos. Aún muchas veces nombramos cultos de milagro, específicamente días donde nosotros los nombramos que ese día es un día de milagro, cuando no sabemos y no entendemos el mover de Dios. Y yo puse aquí una nota, dice, parece mentira, pero así se mueve el hombre cuando no conoce el mover de Dios. Pierde la esencia del evangelio, deja de escuchar a Dios por escuchar sus propios pensamientos. Y convertimos el evangelio santo y vivo de Dios en una religión hueca y vacía, donde caemos en una monotonía religiosa, repitiendo día tras día las mismas cosas que hemos visto y escuchado de los hombres y no de Dios. Esto suele pasar comúnmente, y aún lo que parece muy espiritual suele convertirse en un engaño. Aquí hay un punto muy importante. Y tengo un ejemplo que quiero que usted escuche y que medite en este ejemplo, porque hoy en día estamos viviendo mucho sobre esto. Y es el ejemplo de Micaías y los falsos profetas. En Primera de Reyes se dice que Micaías era un profeta de Dios y que en aquel tiempo los profetas de Dios estaban escasos y habían muchos profetas que profetizaban y muchos decían lo mismo, hablaban lo mismo a una voz. Pero lo que Dios le mostraba a Micaías era diferente a lo que Dios le mostraba a estos 400 profetas. Y había una, si se podía decir, una moda en aquel tiempo. Porque la gente repetía como los loros lo que los profetas decían, aún en su error. Ellos repetían lo que los profetas estaban diciendo. A ellos no les importaba si los profetas estaban errados o no estaban errados. Ellos querían vivir ese momento, querían vivir esa experiencia. Y se nombra una cantidad de profetas, aproximadamente 400 profetas, que estaban profetizando lo mismo. Pero había un solo profeta que profetizaba algo que era contrario a lo que los 400 profetas
estaban profetizando. ¿Por qué este profeta estaba profetizando algo contrario a lo que los 400 profetas estaban profetizando? Es porque este profeta tenía una comunión directa con Dios. Aquellos profetas se estaban moviendo a través de un emocionalismo o de un sentimiento provocado por un espíritu de error, por un espíritu de engaño que estaba operando dentro del pueblo de Dios. Y es que muchas veces hay espíritus engaños que están operando dentro de la iglesia de Cristo y nosotros no tenemos suficientemente la capacidad o el discernimiento para entender que lo que se está moviendo no viene de parte de Dios. Nosotros debemos estar atentos y debemos velar y debemos estar llenos del Espíritu Santo para poder entender el mover de Dios y no dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo o de este sistema actual que vive la iglesia de Cristo, porque mucha gente está viviendo en un emocionalismo total y se han fundamentado bajo un sentimiento, han fundamentado su casa bajo la arena y no bajo la roca que es Cristo Jesús, porque no tienen una comunión directa con el Espíritu Santo. Y yo puse aquí en este comentario, en este tiempo he notado con delicadeza y temor de Dios que aún mucha gente está arrastrada por un sistema de profecías y enseñanzas aparentemente de Dios, pero que al final no son eficaces en el crecimiento y la expansión del reino de Dios y su justicia. Al contrario, muchos de los que he visto entrar en este círculo son personas sin frutos y agobiadas con muchos problemas y conflictos en su entorno, que tratan de llenar un vacío o provocar algo que en su esencia Dios no ha provocado. Y esto radica en tratar de imitar algo que en su apariencia se ve bueno, pero cuyo mover no proviene de Dios. Por eso tu relación y conexión debe ser más allá de la de un hombre, debe ser con Dios y su palabra. Que su espíritu arda en tu corazón. No podemos tener dependencia de los hombres, por más ungido que sea un pastor, por más ungido que sea un apóstol, por más ungido que sea un evangelista, es un ser humano. Y si ese evangelista en algún momento fracasa, si ese evangelista o ese pastor en algún momento pierde el rumbo y nosotros no estamos conectados con la fuente que es Cristo Jesús, si no estamos conectados con la presencia de Dios, nosotros vamos a errar también. Por eso nosotros debemos estar conectados con la fuente y poder recibir de Dios la dirección a través de su Espíritu Santo para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. El profeta Jeremías tuvo la experiencia de sentir el fuego de Dios en su corazón. Jeremías capítulo 20, verso 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La palabra de Dios a nuestras vidas es como un fuego ardiente. La palabra que viene del Espíritu es como un martillo que quebranta la roca. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Ahora bien, cuando vemos este tipo de corrientes espirituales que aparentemente hablan en nombre de Dios y dicen, así me dice el Señor y así se está moviendo Dios y haz esto porque Dios te lo dice, nosotros tenemos que realmente tener conciencia y tenemos que tener el fuego en nuestro corazón que nos haga entender lo que se está hablando y lo que no se está hablando. En el tiempo de Jeremías también habían falsos profetas que andaban según sus propios pensamientos, y Jeremías era un profeta de Dios que tuvo que confrontar al pueblo de Dios, que la corriente de aquel tiempo religiosa también iba en contra de la corriente de Dios. Por eso es que digo que muchas veces, y la mayoría de veces, el hombre erra, el hombre no es certero en cumplir la voluntad de Dios, y es por eso que nosotros tenemos que estar conectados a la fuente que es Cristo Jesús. Aquí puse el Espíritu del Señor, el cual nos instruye. Él nos da verdadero discernimiento de su voluntad en su forma de proceder en el momento preciso. Las cosas que Él hace, las cuales no hace bajo una monotonía espiritual o bajo repeticiones religiosas de los hombres, el cual estanca y paraliza el avivamiento y el mover de Dios. Él hace cosas nuevas cada mañana y cosas que desafían el razonamiento humano.
Mire, si estudiamos la Biblia, si estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios ha hecho cosas y seguirá haciendo cosas que han ido en contra de la corriente religiosa o de los pensamientos del hombre. El hombre, en su entendimiento, por eso no puede comprender a Dios. En capítulo 9, verso 1, Juan 9:1, dice que Jesús escupió en tierra e hizo lodo con su saliva para untarle en los ojos de un ciego. En Lucas 7:7 solo envía la palabra sobre el enfermo y lo sana. En Marcos 5:41 tocó la mano de una niña y le habló en arameo y la sanó. En Mateo 9:10 al 11 se sienta con pecadores, come con pecadores, se junta con pecadores. En Mateo 11:19 dice él mismo con su propia boca que comía y bebía vino. Cosa que era para los santos de aquel tiempo, o los religiosos de aquel tiempo, era pecado. Y Jesús hacía todo esto y trastornaba al hombre en su sabiduría. Al profeta Oseas lo mandó unirse con rameras, a casarse con rameras. A Sansón le inclina el corazón a enamorarse de unas filisteas. Si usted lee el libro que habla de la historia de Sansón, dice que sus padres estaban preocupados porque Sansón estaba enamorándose de la filistea y ellos decían, ¿acaso que no hay mujer en Israel? Pero dice la palabra allí, léalo minuciosamente, con mucho cuidado, y usted se va a dar cuenta que lo que Sansón estaba sintiendo por la filistea venía de parte de Dios. O sea, Dios lo había provocado en su corazón para castigar a los filisteos. Esto era un proyecto de Dios. Esto era lo que Dios estaba haciendo en su voluntad, en su designio, lo que Él le dio la gana de hacer. Lo hizo así, de esa manera. Y la gente no entendía. ¿Cómo puede haber, si hay bastantes mujeres en Israel, se va a enamorar de una filistea? Y a veces nosotros estamos con ese empeño de que la mujer de Dios o el hombre de Dios no se puede casar con un mundano porque le va a ir mal. Si a Dios le da la gana de darte un esposo mundano y después convertirlo, así lo va a hacer el Señor. Si Dios lo va a hacer así, es porque Él quiere hacerlo así y porque Él conoce lo que va a suceder y lo que va a pasar. El problema de Sansón no fue enamorarse de estas mujeres. El problema de Sansón fue otro. Pero bueno, lea la Biblia y ahí usted va a conocer cuál fue el problema de Sansón. No se lo voy a decir ahorita. Dice, al profeta Ezequiel lo pone a cocinar con estiércol y le manda a caminar con las nalgas descubiertas. A Jeremías le pone un yugo de madera. A Naamán lo manda a bañarse en un río sucio. A Abraham lo manda a dejar su tierra y su parentela. A Lot lo manda a salir de Sodoma sin mirar atrás. A Balaán le habló por una asna. Al pueblo de Israel lo introdujo en el desierto por 40 años antes de darle la tierra que había dicho que le daría. Y si sigo hablando de las cosas que Dios ha hecho y hace en su soberanía, pues serían muchas las enseñanzas que tendríamos para saber que Dios es soberano y que gobierna a través de su espíritu en su pueblo y que no podemos encerrarlo en el gobierno del hombre. A Dios no lo podemos limitar. A Dios no lo podemos encerrar en 4 paredes y en pensamientos religiosos. En Isaías, para concluir esta parte de este mensaje, en Isaías 40, 13 al 14 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Y quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Yo creo que Dios quiere sacarnos a nosotros de esta monotonía espiritual. Yo creo que es el tiempo de que nosotros podemos ser muy efectivos en cuanto a la predicación del Evangelio de Cristo en este tiempo. Pero hay muchos patrones que nosotros hemos levantado y hay muchos pensamientos religiosos que hemos levantado que hacen que los seres humanos vayan a la perdición en vez de la salvación. Por eso Jesús les habla a los fariseos y les dicen que ellos ponían cargas pesadas en la gente que ellos ni siquiera podían llevar. Cuando nosotros nos dejamos guiar por la sabiduría terrenal, nosotros vamos a hacer un conflicto para el reino de Dios y su justicia.
Nosotros mismos podemos llegar a ser enemigos de la cruz de Cristo si nosotros no se nos ha revelado por el Espíritu el Evangelio de la salvación de Cristo. Es el tiempo de que nosotros abramos nuestros ojos y es el tiempo de que nosotros salgamos de la rutina y de la monotonía espiritual para traer un avivamiento sobre la tierra. En la próxima clase les voy a hablar acerca de los grandes avivamientos que han sido detenidos por causa de la religión y por causa de la monotonía espiritual. Porque los grandes avivamientos que han comenzado por el Espíritu Santo, ha llegado un momento donde se han estancado por causa de la monotonía espiritual, porque ha paralizado a la iglesia del Señor. Entonces nosotros tenemos que estar abiertos a Dios, tenemos que rendirnos, humillarnos, buscar la presencia de Dios para que Él pueda hablarnos, para que Él pueda ministrarnos. Nosotros los pastores, nosotros los evangelistas, nosotros los profetas, ustedes las columnas de la iglesia del Señor, los líderes de la iglesia del Señor, tienen que tener un corazón abierto para poder nosotros ser dirigidos por el Señor. Y sí podemos ser dirigidos por Dios, porque algo grande que Dios ha hecho en nosotros es que el Señor nos ha dado su mente. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si dejamos que el Espíritu Santo nos direccione a pensar como Cristo piensa y a ver como Cristo ve, entonces nuestras vidas van a ser cambiadas y transformadas. Y ya no vamos a seguir los rudimentos y los patrones de este mundo a causa de doctrinas que paralizan el avivamiento del Señor. No somos más sabios que Dios, no somos más entendidos que Dios. Dios es perfecto en todos sus caminos y Él tiene que revelarnos su palabra tal y cual como Él en su voluntad quiere cumplirla y no tal y cual como nosotros queremos entenderla y queremos cumplirla. Así que oro para que el Espíritu Santo les dé entendimiento y sabiduría sobre los puntos que hemos hablado, y para la próxima clase usted pueda estar preparado para recibir esta bendición de parte del Señor. Si tiene algunas preguntas, puede dejarlas allí en el video. Si hay algo que no entiende o hay algo que quiere entender, si hay algún pensamiento que está en su corazón que quiere expresar, puede dejarla allí en el video y vamos a estar enviándoles mensajes privados para de alguna forma direccionarlo por la palabra y por el Espíritu Santo para que usted pueda cumplir la voluntad de Dios. Así que me despido de ustedes y de mis líderes en Venezuela. Que el Señor los bendiga grandemente y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Padre, bendice a tu pueblo y bendice a la Iglesia de Cristo en Venezuela, al Ministerio Evangelístico Caminando con Cristo y a todos los líderes que hoy han escuchado esta palabra. Señor, pongo su vida en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén.